Bien, pues vamos allá. Buenos días a todos. Mi nombre es Antonio Soto. Conmigo está Fernando Guerrero, nuestro presidente. Eh, Bienvenidos a todos a este nuestro 12º Summit consecutivo. Estábamos hablando antes, ahora, mientras estabais entrando y demás, cuántos del equipo de SolidQ quedamos de aquel primer Summit y quedamos los 5 fantásticos, me parece, ¿no? Quedamos, nos vamos haciendo, no éramos mucho más de 5, efectivamente, ¿no? Entonces no, tampoco podíamos ser más. A día de hoy ya somos más de 50 aquí en España, 250 por el mundo adelante, hablando casi siempre lo mismo, que es datos, datos, datos y más datos, ¿vale? El Summit de este año, bueno, tiene alguna connotación diferente. 12 años haciendo lo mismo, pues, bueno, aunque los contenidos se van renovando, tenemos gente que lleva viniendo los 12 Summits consecutivos con nosotros. Entonces le hemos pegado un pequeño cambio, ¿vale? Salva Ramos, al que imagino que casi todos conoceréis, nuestro director de formación, pues ha estado ideando una serie de actividades también paralelas que estaremos presentando hoy. En la keynote de hoy, además de Fernando, nos va a acompañar también Samuel Marín de Microsoft, Product Manager de SQL Server aquí en Microsoft España, Microsoft Ibérica. Y, y también después de la charla de Samuel, pues tendremos la introducción a esa sorpresa que nos va a ir acompañando durante estos 3 días, donde vais a tener una serie bueno, de actividades, juegos, competiciones y demás que ya os contaremos, ¿vale? Temas logísticos antes de empezar. Bueno, como sabéis, tenemos 2 tracks, uno más orientado a la parte analítica, Business Intelligence, que será aquí en esta misma sala. El otro track más relacionado con lo que tiene que ver con la gestión de datos será en las salas que están después de la recepción, ¿vale? También a mano izquierda. Entonces, os vais colocando como queráis. Para los que seáis nuevos este año, la parte de la comida es en el restaurante que está aquí en la misma planta baja, saliendo de la recepción a mano izquierda. Este año lo hemos querido hacer fácil, entonces hoy es buffet, mañana es menú y pasado es catering, ¿vale? Entonces, para hacerlo fácil, ¿de acuerdo? De todas formas, tenéis en el QR de la tarjetita, bueno, si lo escaneáis tendréis la agenda actualizada y tendréis también temas de logística de qué toca comer cada día, dónde os tenéis que colocar y demás, ¿de acuerdo? Vale, en cuanto a la parte de la keynote, bueno, mi parte va a ser más bien rapidita. La hemos dividido en bueno, 4 puntos muy rápidos. Una pequeña introducción con algunos números que os contaré. Fernando después va a comentar la parte con toda esta revolución de los datos, qué perfiles son necesarios, cómo están distribuidos, qué es lo que la gente está estudiando a día de hoy, cómo se está formando para aprovechar todas las oportunidades que se van abriendo. Y después veremos un poco de un informe que salió ayer mismo de Gartner, de las 100 predicciones de Gartner en el mundo de la analítica de datos para el año 2020. ¿Vale? Pues salió ayer, con lo cual, bueno, pues os hemos hecho un pequeño resumen de 3 o 4 números principales que está manejando Gartner y acabaremos hablando de otro palabra. Bueno, pues como lo de Big Data ya no está de moda y el Internet of Things parece que ya empieza a decaer un poco, pues entonces ahora hablamos de, ¿cómo es? El Analytics of Things, ¿no? ¿Vale? Pues bueno, es un poco darle la vuelta a las cosas y bautizarlas y empezar a meter nuevas modas, pues como toda la tecnología se rige por este tipo de cosas, ¿no? Vale, entonces esos son un poco los 4 puntos que vamos a hablar y después, como os decía, pues Samuel nos vendrá a dar la visión de Microsoft. Sabéis que tenemos nueva versión de SQL Server a punto de salir. Bueno, pues él nos contará un poco, nos hablará un poco de esa parte más en detalle, ¿vale? Bueno, en cuanto a esos números de ahí no los veréis, tampoco ahora os los pongo más o menos en grande, ¿vale? Entonces, de esos grandes números, esto es un estudio de Hortonworks, sabéis que es uno de los principales players en el mundo de las soluciones de analítica de datos, Big Data y demás. Hasta hace poco las organizaciones tenían claro que los datos eran fundamentales para trabajar. A día de hoy, el 59% de las organizaciones dicen que la analítica de los datos, sin analítica de datos no podrían subsistir, ¿vale? Bueno, eso es algo obvio, algo lógico. Hay muchas empresas a día de hoy que son empresas de datos, que viven única y exclusivamente de los datos. Veréis las predicciones de Gartner, a mí me han llamado mucho la atención en cuanto a la capacidad de negocio que hay detrás de los datos para empresas tradicionales, empresas que a día de hoy seguramente no estén pensando en que de eso pueden extraer
pueden extraer ingresos o pueden conseguir ingresos, ¿de acuerdo? Pues parece ser que hay mucho dinero detrás de toda esa explotación, ¿vale? El 60% dicen que los datos ya están generando ingresos dentro de la organización, ¿de acuerdo? No externamente, no se están vendiendo, pero sí que los datos están internamente en la organización generando valor, generando riqueza, ¿vale? Pues porque sin ellos la toma de decisiones sería mucho más complicada, sería imposible, sería más tardía. Bueno, pues cada escenario es diferente, ¿no? El 69% dice que tienen dinero para invertir en escenarios en los cuales puedan explotar esa información, ¿vale? Y el 83% dicen que, bueno, ellos no ven de alguna forma la necesidad o no solamente ven la posibilidad de generar nuevo negocio a través de los datos, sino que además de eso, en los productos y servicios que tienen existentes, con los cuales están trabajando, incorporar analítica de datos a esos servicios pues mejoraría la rentabilidad de los mismos, ¿vale? Entonces son una serie de grandes números. Bueno, Horton Wars predice que el uso de analítica de datos multiplica por 5 los ingresos de una compañía y cosas de ese estilo, números quizá más grandilocuentes. Bueno, todos los que estamos aquí nos dedicamos a este mundo, evidentemente todos queremos que esto vaya bien, pero es que realmente está yendo muy bien, ¿de acuerdo? Hay mucho futuro detrás de este tipo de negocios, como os decía antes, después hablaremos de esas predicciones de Gartner, y son realmente, bueno, en lo que Gartner está centrando realmente gran parte de sus esfuerzos, no solamente Gartner, IDC también, porque es donde en el mundo de la tecnología se ve más claro que va a haber más negocio en los próximos 4 o 5 años, ¿vale? Entonces, os dejo con Fernando, que os va a hablar acerca de cómo aprovechar estas oportunidades desde el punto de vista de perfiles, formación y demás. Que al final todas estas revoluciones de nada sirven si no hay profesionales que puedan llevarlas a cabo, ¿no? Que puedan realmente sacarle provecho. Hace unos meses, un mes o dos quizá, hubo la renovación del rector de la Universidad de Alicante y recuerdo que en la presentación oficial de su programa, bueno, realmente no había mucho programa porque era el único candidato a la renovación como rector, o sea que al final salió elegido. Y además por mayoría absoluta, ¿no? Pero en fin, una de las cosas que hizo, y a mí me agradó muchísimo, fue que una de las 3 líneas fundamentales estratégicas para la Universidad de Alicante en los años siguientes era precisamente la ciencia de datos. Y claro, en esto hay bastante confusión, ¿no? Hoy, por ejemplo, leía un tuit esta mañana que hablaba de que en el último congreso de Davos habían dicho que la cuarta revolución industrial iba a destruir 7 millones de puestos de trabajo, pero iba a crear 2.100.000. No sé, pues parece como que no es muy buen trato, ¿verdad? Destruyen 7, pero van a crear 2.100.000. Claro, a ver cómo han hecho esos cálculos, ¿no? La verdad es que todavía no se sabe muy bien cuánto se va a destruir, cuánto se va a crear. Cuando llegó la revolución del ferrocarril, todo el mundo pensó que, bueno, ¿qué iban a hacer todos aquellos conductores de carros de caballos, ¿no? ¿Qué iban a hacer con ellos, ¿no? Todos esos jinetes que transportaban el correo por Estados Unidos de un sitio a otro a lomos de caballo. ¿Qué iba a pasar con ellos? Pues al final se creó una industria enorme alrededor del automóvil y alrededor de los camiones, ¿no? Creo que se ha vuelto a apagar esto, ¿verdad? ¿Se oye? Entonces, al final se muere una industria y se crea otra. Se mueren unos puestos de trabajo y se crean otros. Y es muy difícil predecir hasta dónde llega eso. Lo que sí es cierto es que hay un perfil que está emergiendo que es muy distinto a lo que se utilizaba hasta ahora. Si vemos en esta gráfica, por ejemplo, la comparación entre lo que es un Business Analytics, o sea, un analista de negocio, y lo que es un científico de datos, ya no estamos hablando solamente del experto en business Intelligence o demás, sino lo que es el científico de datos. Vemos que en cuanto a formación no es tan distinta la formación, me refiero a la formación actual, ¿no? Ambos más o menos tienen una carrera universitaria, prácticamente igual, han hecho un estudio de posgrado más o menos igual. Sí, quizá uno tiene un perfil más tendente hacia el doctorado que el otro, pero prácticamente tiene un perfil académico similar. Pero en cambio, el tipo de carrera que han estudiado es bastante distinto. En el caso de los analistas de negocio, la formación es muy multidisciplinar. Hay gente que ha hecho pues, medicina, que han hecho arte, que han hecho psicología, sociología, no solamente informática o ingeniería, cualquier carrera prácticamente, finanzas, económicas. Mientras que en cambio, la gente que se dedica hoy en día a la ciencia de datos es mayoritariamente gente que viene de ciencias, de tecnología, de informática. Fundamentalmente. Pero eso va a cambiar. Tiene que cambiar. Porque eso está ocurriendo fundamentalmente porque quien está controlando los estudios de ciencia de datos son fundamentalmente las carreras de ingeniería informática.
Entonces, como se suele decir, ¿no? Si lo que tienes es un martillo, todo te parecen clavos, ¿no? Precisamente una de las discusiones que nosotros tenemos con algunas de las universidades con las cuales colaboramos es que la ciencia de datos no debe limitarse sola y exclusivamente a un máster, tiene que ir más allá y tiene que ser todo lo multidisciplinar que pueda ser. Y hay que involucrar a expertos de otras materias, como puede ser la estadística, como puede ser la medicina, como puede ser farmacia, como puede ser biología, sociología, psicología, para que realmente entre todos se le pueda dar sentido a esa gestión de grandes volúmenes de datos que pueda hacer nuestro futuro más fácil, más útil para todos, para toda la sociedad. Pero eso no ocurrirá salvo que las universidades tomen estos estudios de ciencia de datos de una forma transversal que cruce todas las facultades que ahora mismo existen y que se rompan esos silos en los cuales una carrera pertenece a una facultad. ¿De acuerdo? Ahí tenéis, luego le vamos a pasar a presentaciones para descargar, ¿verdad? Pues ahí tenéis los enlaces de algunos de las fuentes donde salen estas informaciones. Entonces, una de las cosas también curioso es a qué se dedican ahora mismo estos dos campos, ¿no? Los analistas de negocio y los científicos de datos. Curiosamente, la distribución parece similar, si veis estas dos diapositivas que son muy paralelas, si os miráis así un poco desde lejos y no miráis los números ni los textos, parecen iguales, ¿verdad? Pero la distribución es radicalmente distinta. El analista de datos de negocios se dedica fundamentalmente a finanzas, a seguros, que son los que más datos manejan ahora mismo, o a comunicaciones, a sistemas de ordenadores, también a gobierno local, pero en menor medida, fijaros un 8% nada más, y a gestión de empresas, también un 8%, o a fabricación. En cambio, los científicos de datos hoy en día mayoritariamente se dedican a gobierno. Son los gobiernos los que están manejando mayor volumen de datos, quizá por temas impositivos, ¿verdad? Primero lo que quieren es sacarnos la pasta, lógicamente, ¿no? O sea, el gobierno tiene que saber y también hacer predicciones a largo plazo. Vamos a pensarlo positivamente. Un gobierno tiene que saber hacia dónde vamos, cómo va a crecer la economía, en qué sectores se tiene que invertir. Y eso es muy útil. Luego, por ejemplo, por supuesto, toda la zona de inversión en sistemas de computación y todos los servicios relacionados con ellos, pero luego también en la universidad. Hay muchísima actividad en las universidades. Hay muchísima investigación en torno a la gestión de datos y luego también en desarrollo de temas de ingeniería, de ciencias de la salud, por ejemplo, hay muchísimo. Pero fijaros que esto es un entorno más bien dentro de la investigación, bien investigación en entornos públicos o bien en universidades, pero no tanto en la empresa. Mientras que los analistas de negocio están más bien en la empresa, en el entorno de la empresa, y menos en público y en investigación. Ahora, si vemos en cuanto a la creación de trabajos, y esto sale de estadísticas laborales de Estados Unidos, ahí tenéis los enlaces y podéis buscar, ahí pongo uno de los enlaces, pero veréis que en esa misma página podéis buscar diferentes clasificaciones por tipo de trabajo. Está muy bien. Entonces, esto, por ejemplo, si veis cómo va creciendo, desde el 2012 hasta el 2022, la predicción que tienen, todo va creciendo realmente, tanto para analistas de negocio como para científicos de datos. Pero si veis, proporcionalmente va creciendo más la demanda de científicos de datos que la de analista de negocio. Pero no se reduce ninguna de las dos. Realmente sigue necesitándose más analista de negocio que científico de datos. ¿De acuerdo? Es lógico. Pero van creciendo los dos en paralelo. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Esto es en Estados Unidos, son estadísticas de Estados Unidos, pero en Europa estamos exactamente igual. Y en España estamos exactamente igual. Aquí existe una demanda cada vez más creciente de gente que entienda los datos. Gente que sepa cómo funciona esa gestión masiva de datos. Y no solamente el dato, digamos, como gestión de base de datos tal cual, sino cómo hacer que eso tenga sentido a la hora de tomar decisiones de negocio. Entonces, esa unión entre aquel que entiende una base de datos y sabe hacer una query y sabe optimizar una base de datos, y aquel que además es capaz de entender por qué eso es relevante para el negocio, es un rol que cada vez es más necesario en esta sociedad. Y es un rol que no encontramos. Las empresas terminamos formando a nuestra propia gente, vosotros por eso estáis también aquí, porque queréis formaros. ¿Vale? También nosotros estamos aquí por eso. Estamos formándonos todos, intentando mejorar en este campo. Porque la realidad es que la oferta pública que hay en este campo es muy escasa.
Quizá las universidades, sobre todo las escuelas de ingeniería informática, hacen mucho hincapié en desarrollo de sistemas, en desarrollo de aplicaciones, incluso ahora mismo en desarrollo de videojuegos, ¿verdad? Pero no tanto en gestión de datos, en analítica avanzada, ni nada de eso. Bueno, algo tendrán que mejorar en ese campo. Un aspecto también importante, si queremos realmente cubrir ese gap que se ha producido ya no estamos hablando del futuro, estamos hablando de ya, de ahora, es que necesitamos mujeres en tecnología. Y no estoy hablando de cupos, ¿vale? No estoy hablando de paridad de género, en absoluto. Es que es imposible que podamos cubrir las necesidades que tiene la sociedad de gente experta en analítica avanzada de datos si solamente estamos contribuyendo a los hombres. Aquí hay algunas mujeres, no suficientes. Tenemos que hacer algo, hay que hacer algo. Porque la realidad es que es absurdo la diferencia tan grande que hay de gente, de mujeres que se dedican a tecnología en general, ya no digo solamente informática, sino ingeniería de cualquier tipo, ¿vale? Comparado con otras materias. Y muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso empieza desde muy pequeñitos. Quizás, no sé, se transfiere la idea a nuestras hijas de que la ingeniería es muy difícil, eso no es para ti, como si fueran tontas. Cuando una mujer es tan capaz como cualquier hombre de estudiar cualquier cosa. Bueno, yo tengo 3 hijas y 2 han estudiado ingeniería. Es que conste que yo no les empujé, ¿eh? Lo hicieron porque quisieron, ¿eh? Pero oye, que no pasa nada, ¿no? Nosotros tenemos en SolidQ muchas menos mujeres de las que quisiéramos, pero bueno, las que trabajan con nosotros pues funcionan de maravilla. O sea que no hay nada que objetar al respecto, ni mejor ni peor que los hombres, como cualquiera. Pero ya digo que no es cuestión de paridad de ningún tipo ni de establecer cuotas de nada. Siente que o hay más mujeres en el mercado de tecnología o no podremos cubrir el gap que tenemos, así de simple. Y eso, aquí hay algunas estadísticas que dicen, por ejemplo, que solo el 19% de los trabajadores TIC tiene una mujer como jefe. De nuevo, no es poner cupos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué pasa? ¿Que las mujeres no solamente no pueden estar en tecnología, sino que además no pueden ser jefe de tecnología? Pues tan capaces son como cualquier otra para ocupar puestos de responsabilidad en una empresa de tecnología. En nuestra empresa, por ejemplo, en nuestro consejo de administración, somos 7 miembros del consejo, hay 4 mujeres. Ya quisiéramos tener la misma paridad en el resto de la empresa. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se resuelve? Empezando de pequeñitas. Esto, si pincháis luego en esta foto, vais a la página web que es las Niñas en Tecnología. Y hay una iniciativa, que Microsoft está colaborando en esta iniciativa y muchas otras organizaciones, intentando que las niñas asuman desde muy pequeñitas que esta es una salida como cualquier otra, nada más. Si no se pide más, se pide simplemente que no la descarten. El otro día leí un artículo que decía que hasta los 7 años un niño no tiene sensación de diferencia de género. Le da igual. Cualquier niño puede optar por cualquier profesión, digamos así, que tradicionalmente se ha pensado que era de niña, y cualquier niña de niño, que le da igual. A esa edad le da igual. Pues eso es lo que hay que hacer en esa edad, potenciar que cualquier carrera es válida para cualquiera de ellos. A ver si así de ese modo logramos que cuando sean mayores haya más gente en tecnología, incluyendo no solamente hombres, sino también mujeres. Le paso la batuta a Antonio. ¿Está dormido? Si no va a ser complicado. Vale. Bueno, eso que tenéis ahí es la nube de tags de ese informe de Gartner recién salido del horno que os comentaba anteriormente, ¿vale? Como veis, bueno, sabéis cómo funciona esto por los tamaños de las palabras, ¿no? Veis que ahí se habla mucho de organización, de negocio, ¿vale? Bueno, algo de IoT, aparece algo de desarrollo, de nube, de software, pero más pequeñito, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya sabéis un poco por dónde van los tiros, y es que al final cada vez toda la parte de analítica de datos pues estará más imbricada, estará más enlazada con la parte organizativa y con la parte de negocios de las compañías, ¿vale? Entonces, alguna de esas peticiones que os contaba anteriormente, ¿no? Dice Gartner que en el 2020 el 10% de las empresas tendrá un departamento de generación de negocio alrededor de los datos, ¿vale? Es decir, gente dentro de compañías de cualquier sector
cuyo objetivo va a ser sacarle dinero a los datos que está generando esa compañía internamente. Sea un supermercado, sea una tienda de ropa, sea lo que sea, ¿de acuerdo? El 10% de todas las compañías es un número, puede parecer pequeño, el 10%, pero os podéis hacer una idea del 10% de las empresas a nivel mundial, según Gartner, que estén dedicadas a generar dinero, ¿vale? A tener como línea de negocio la analítica de datos, ¿vale? Al final, pues, ya sabéis que todas estas grandes compañías últimamente, estilo Google, Amazon, Twitter, todas son compañías de datos, viven de vender sus datos, ¿de acuerdo? Incluso compañías pues como, no sé, como Netflix o este tipo de empresas viven gracias a la analítica de datos. Más del 70% de sus ventas vienen de recomendaciones. Sin sus motores de recomendación esas empresas no existirían, no darían dinero, ¿vale? Y lo mismo pues en cualquier tipo de sector que queráis incorporar, ¿vale? Si os fijáis ahí, bueno, seguramente hayáis oído hablar de la figura del CDO, el jefe de datos dentro de las compañías. Dice Gartner que en el 2019 el 90% de las grandes empresas tendrán ese rol, ¿vale? Es decir, de aquí a 3 años, ¿de acuerdo? El 90% de las grandes empresas van a tener una persona dentro de su consejo directivo, ¿de acuerdo? Cuyo objetivo va a ser lo que comentábamos fundamentalmente antes, ¿vale? Sacarle, ver el negocio que existe alrededor de los datos, ver la gestión de los datos, evidentemente todo el tema relacionado con seguridad de esos datos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en 2020, todo lo que tiene que ver con la parte de Internet of Things, ¿de acuerdo? Bueno, pues el 25% de los requisitos de gestión de la información en una compañía van a venir dados por ese tipo de tecnologías, ¿vale? Hoy en día los requisitos de gobernanza alrededor de la información de una empresa pues vienen dados por legislación contable, legislación de todo tipo. Por ahí es por donde empezamos a implementar técnicas o soluciones de gobernanza de la información, ¿vale? Pues la tengo que tener almacenada durante X tiempo, bueno, todo este tipo de requisitos legales, ¿vale? Entonces Gartner dice que a partir del 2020 el 25% de esos requisitos van a venir de soluciones de IoT, ¿vale? Y pues cada vez más, ya también lo sabéis, pues tenemos dispositivos en casa, en el trabajo, en el coche, estamos generando todo este tipo de soluciones y al final a todo eso habrá que darle forma y habrá que gestionarlo, ¿vale? Y ya para finalizar, lo que os comentaba del nuevo palabra que está empezando a aparecer, del Analytics of Things, realmente no tiene nada nuevo, ¿vale? Es algo que desde SolidQ estamos intentando empujar desde hace un montón de años y es mover a las organizaciones de hacer análisis descriptivo a hacer otro tipo de análisis, ¿vale? Hacer reporting y BI ya no mola, ¿vale? Le podemos seguir llamando como queráis, ¿eh? Le podemos seguir llamando BI, Business Analytics o como queráis. Al final realmente lo que se trata no es del apellido o del nombre que le pongamos a las cosas, sino se trata del tipo de análisis que estamos haciendo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues pasar de un análisis descriptivo, que no es que más que describir qué ha ocurrido en el pasado, a través de un reporting o un BI, a realizar otro tipo de análisis, ¿vale? Analizar análisis diagnóstico, de predicción, de prescripción, hacer recomendaciones cara al futuro o incluso la analítica automatizada, es decir, que se tomen decisiones de forma automática sin necesidad de la intervención humana, ¿vale? Que ese es por donde se supone que va el camino bueno, pues de este tipo de soluciones. Algo que a lo mejor nos puede dar miedo, ¿no? Pero algo que tenéis todos en vuestro coche. O sea, todos vuestros coches corrigen frenada, ¿vale? O sea, corrigen la frenada sin intervención humana. Ven que eso estáis yendo y os corrigen la frenada. Si ponéis vuestra vida en manos de un dispositivo que os corrige la frenada, ¿de acuerdo? Cuando estáis conduciendo lluvia en una curva, pues qué narices, ¿vale? Para tomar la decisión de una empresa, pues seguramente sea menos importante que el conducir, ¿no? Es decir, hay que eliminar las barreras, el miedo a realizar ese tipo de análisis, no nos podemos quedar. Vosotros que sois que trabajáis en este sector, sois los primeros que tenéis que empujar en vuestras organizaciones, que esto de hacer reporting y demás está muy bien, ¿de acuerdo? Es lo que siguen pidiendo la mayor parte de los clientes, es realmente frustrante y desesperante, ¿vale? Muy desesperante para nosotros, ¿vale? Llegar a una empresa con un proyecto muy chulo, ves que tiene una capacidad, una cantidad de datos brutal y te acaban pidiendo un informe en Reporting Services que acaban imprimiendo al Consejo de Administración de 20 páginas que no hay por dónde cogerlo, ¿vale? Pues el cliente manda y es lo que tienes que hacer y te frustras, intentas convencerlo, intentas empujar. Pues necesitamos más gente que empuje, ¿vale? Necesitamos empujar esto de verdad, necesitamos movernos de esa analítica descriptiva pues a otro tipo de cosas, ¿vale? Todo lo que sea prescripción, todo lo que sea predicción, toda la parte de Machine Learning, toda la parte de Data Mining, todo eso hay que potenciarlo. Sin eso,
no vamos a ser capaces de sacarle provecho a todo esto. Sin eso, si nosotros, que llevamos trabajando con datos mucho tiempo, no somos capaces de movernos ahí, van a llegar esos científicos de datos que comentaba Fernando, que están estudiando estadística, que saben un huevo de algoritmos, nos van a dar una patadita a un lado y nos vamos a quedar administrando servidores, ¿vale? Entonces, ojo con esas cosas, ¿de acuerdo? Como consejo, se van a generar muchos datos, hay posibilidad de hacer muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero tomamos la iniciativa o venden otro que la tome, ¿vale? O somos nosotros que conocemos nuestro negocio, además, conocemos la organización en la que estamos, conocemos nuestros clientes, somos capaces de proponer otro tipo de análisis de la información, otro tipo de estadísticas, otro tipo de algoritmos, otra forma de ver los datos, ¿vale? O como os decía antes, vendrán otros que harán el trabajo por nosotros, ¿vale? Bien, por nuestra parte, esto era todo lo que os queríamos contar. Le cedemos el testigo a Samuel Marín. Buenos días a todos. Mi nombre es Samuel Marín, trabajo como Product Marketing Manager en Microsoft Ibérica, en España. Como Product Manager llevo todo lo que es la plataforma de datos de Microsoft. Esto abarca bastante, hoy en día abarca desde lo que son nuestras soluciones on-premises, desde SQL Server, hasta todo lo que son los servicios de datos en la nube. Es decir, todo lo que hoy en día llamamos Big Data, IoT, que podemos utilizar en Azure. Antes de nada, agradecer a SolidQ la invitación. Muchísimas gracias por dejarnos participar en vuestro Summit y tenemos muchísimas ganas de ver todo lo que contáis a lo largo de estos 3 días. Bueno, el título de la presentación se basa fundamentalmente en una de las iniciativas que tiene Microsoft en la casa. Es decir, por un lado queremos reinventar la productividad, por otro lado queremos crear un more personal computing, es decir, acercar mucho más la informática al usuario, y en tercer lugar queremos conseguir justamente que todos los datos que vosotros tenéis en vuestras organizaciones podáis utilizarlos allí donde estén, con las diferentes herramientas que tenéis, pero desde una única plataforma que sea inteligente, que comprenda esos datos, que os permita trabajar con esos datos para tomar esas acciones inteligentes que justamente estábamos comentando antes. Es decir, no quedarnos en un reporting, sino ser capaces de aprender, mejorar y automatizar las decisiones. Y es cierto, que decir, los datos al final son la nueva electricidad, es decir, las organizaciones que no sean capaces de trabajar correctamente con sus datos, de evolucionar, de utilizar los datos de una manera inteligente, de ser capaces de cambiar la manera en la que han estado trabajando, probablemente la manera en la que han estado operando su negocio, esas compañías no van a sobrevivir. Es decir, hemos visto cómo a lo largo de las últimas décadas, si miramos qué compañías cotizaban en bolsa y qué compañías cotizan hoy en día en bolsa, muchas han desaparecido y muchas desaparecerán. Si no somos capaces de entender nuestros datos, de trabajar con los datos y monetizar esos datos, no podremos evolucionar. Y da un poco igual el sector en el que estemos hablando, porque además ya no solo se junta el ser capaz dentro de mi sector, dentro de mi vertical en la que esté, ya sea medios, ya sea construcción, finanzas, salud, ser capaz de trabajar esos datos, sino la capacidad de usar esos datos para integrarme con otros sectores. Es decir, si por ejemplo yo soy una entidad financiera y quiero mejorar mis mecanismos contra el fraude, ¿no me vendría bien poder tirar de las APIs de una telco para saber dónde está ubicado ese usuario en ese momento? Porque a lo mejor ese usuario está en otro país y puedo saber de dónde está extrayendo dinero, o a lo mejor puedo saber que ese usuario está en España, pero que la transacción se está realizando desde a lo mejor un punto de Estados Unidos en California. Si yo sé que el usuario está en España, ¿cómo puede ser que esté realizando una transacción que a lo mejor es fraudulenta desde otro país? Lo mismo podemos pensar, por ejemplo, ligado al transporte. Es decir, si yo soy transportista, es decir, ¿cómo puedo integrar esa información que tengo a lo mejor desde otros proveedores, otros socios que a lo mejor se dedican al sector del turismo?
Quiero decir, al final todos los datos tienen que converger y tengo que ser capaz de integrar esos datos con otros datos, combinarlos, trabajarlos para poder tomar esas acciones mucho más inteligentes. No sé si funciona esto. Ahora sí. Y bueno, todos venimos un poco del mismo punto, al fin y al cabo. Quiero decir, todos teníamos nuestra infraestructura tradicional, la mayoría de nosotros, excepto las nuevas organizaciones que han nacido en la era digital, con nuestros diferentes silos. Todos teníamos nuestras bases relacionales en nuestros data centers o alojados en data centers de terceros. Avanza para el otro lado. Y poco a poco hemos empezado a utilizar pues, esas bases de datos relacionales en las diferentes nubes. Cada uno ha intentado operar su área de manera muchas veces independiente, a veces incluso caótica, cada departamento por su lado, y se han ido creando diferentes silos en las organizaciones. No significa que no estemos haciéndolo bien, significa muchas veces que no somos capaces de conectar con todos los datos y trabajar de una manera mucho más armonizada. Y bueno, todos estamos experimentando más allá del relacional, es decir, no es raro ver en clientes todo tipo de bases de datos, ya no solo relacionales, vemos otros engines que son también muy populares. Y más allá de eso, bueno, lo comentábamos, es decir, hoy en día es rara la organización que no haya experimentado o que no esté utilizando en producción Hadoop o no esté utilizando Spark o no esté utilizando ese tipo de tecnologías que nos permiten trabajar de una manera mucho más paralelizada, trabajar con diferentes orígenes de datos estructurados, no estructurados, semiestructurados, que nos permiten justamente combinar esos datos y usar e incorporarlos a nuestra analítica. Entonces, bueno, esto es lo que vemos y es la realidad de la mayoría de las organizaciones hoy en día, es decir, diferentes sistemas, procesos, equipos, muchas veces que no trabajan de manera coordinada, diferentes herramientas, competencias, datos que están desconectados, que los podemos estar trabajando bien, pero que no estamos realmente aprovechando todo el potencial que tiene nuestra organización, o a lo mejor todo el potencial que podría tener nuestra organización si incorporáramos datos de terceros. Y luego el alto coste de propiedad de tener todas esas soluciones separadas o aisladas en diferentes silos. ¿Cuál es la visión de Microsoft? La visión de Microsoft es justamente ser capaces de consolidar todo eso en una única plataforma que podáis trabajar desde cualquier tipo de entorno, es decir, tanto un entorno on-premises, un entorno en la nube, un entorno híbrido, y que podáis vosotros, poco a poco, a vuestro ritmo, ser capaces de avanzar hacia la nube. Es decir, nuestra visión al final es lo que decimos en todos los eventos, Cloud First, es decir, cualquier cosa que hagamos, cualquier innovación, primero tenemos que tenerla en Azure, pero tenemos que permitir a nuestros clientes justamente transformarse y poco a poco poder ir trasladando esas cargas de trabajo al cloud. Y eso es lo que hemos hecho con el lanzamiento de SQL de 2016. Hemos consolidado en una única plataforma lo que antes teníamos que recurrir a diferentes plataformas. Hablamos de la parte transaccional, hablamos del Data Warehouse, hablamos de la parte de BI, es decir, todos esos entornos que no podíamos consolidar por diferentes motivos. Y todos los servicios y buena parte del desarrollo que se ha hecho en SQL Server 2016 ha estado disponible en la nube antes de en el propio producto de SQL Server 2016, en los servicios gestionados que tenemos, servicios PaaS que tenemos en Azure de bases de datos, ya sea SQLDB, SQL Data Warehouse. Pero vamos más allá, toda la parte de analítica que estamos incorporando dentro de la suite de Cortana y la suite de IoT, que con toda una serie de servicios gestionados que conectan entre sí y que os permiten justamente a vosotros concentraros en lo más importante, que es en trabajar con vuestros datos y todo aquello que tiene menos valor, que es justamente la integración de diferentes plataformas, diferentes herramientas o la gestión de esas herramientas, poderla delegar en Microsoft. Y más allá del relacional, lo habéis visto también, está en preview y va a ser probablemente uno de los servicios más punteros de cara al próximo año, que es Azure Data Lake, que nos permite justamente volcar dentro de ese gran lago de datos todo tipo de datos para poderlo trabajar desde diferentes orígenes. Y por encima de todo, evidentemente Power BI como
como producto estrella, por decirlo así, sobre todo por cómo ha cambiado en la manera de trabajar, de entender el BI. Es probablemente el primer producto que nosotros lanzamos como en modalidad freemium, que cualquier usuario puede utilizar. Cualquier usuario hoy en día ya puede hacer BI, es decir, no hace falta ser un experto. Cualquier usuario que está acostumbrado a trabajar con Excel puede empezar a ver y a visualizar sus datos de una manera muy diferente. Pero al mismo tiempo, el usuario de BI más profesional también puede usarlo combinado con SQL Server 2016, combinado con todos los servicios en Azure o incluso desde plataformas de terceros. Es decir, yo puedo incorporar la parte Dynamics, puedo hablar con Project, puedo Salesforce, puedo usar más de 50 aplicaciones conocidas. Bien, pues eso es lo que hemos hecho, es decir, en SQL Server 2016, que se lanza el 1 de junio, oficialmente, seguramente muchos habéis podido probarlo antes, lo hemos querido integrar todo. Por un lado, hemos querido integrar toda la parte operacional, la parte Business Intelligence, la parte Data Warehouse, toda la analítica avanzada, con la incorporación de R, que nos permite justamente conseguir que nuestros científicos de datos trabajen directamente con SQL Server, no tener que montar diferentes entornos. La seguridad, como siempre, es uno de los puntos más fuertes en Microsoft. No es casualidad que seamos la base de datos más segura, con menos vulnerabilidades en los últimos años. La parte de Data Warehouse, que nos permite, podemos trabajar la parte transaccional, operacional, podemos combinarlo, podemos hacerlo todo en memory y combinarlo con la parte de BI. Veremos que en la parte de BI podemos usar las versiones mejoradas de Analysis Services, Reporting Services. Si queremos usar una herramienta de BI directamente en la nube, tenemos Power BI, pero también tenemos, si queremos seguir trabajando on-premises, tenemos la alianza con Pyramid Analytics, que también presentará más tarde, que justamente os permite trabajar desde cualquier entorno. Todo esto, tanto on-premises, cloud, híbrido, de una manera flexible, sencilla e in-memory. Y si miramos un poco lo que dicen los analistas de nosotros, bueno, habéis visto cómo recientemente hemos escalado, según Gartner, a la primera posición. Esto se debe principalmente a la mejora en las versiones de SQL Server 2014, 2016, en todo lo que ha sido la mejora del rendimiento, en todo lo que ha sido la consolidación en una única plataforma de todas las características que comentaba anteriormente, la mejora sobre todo de la funcionalidad in memory, que podemos usarla para todos los workloads, pero sobre todo la parte de visión, de Cloud First, es decir, que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo porque vemos que en el futuro los clientes trabajarán en la nube. Es decir, y si queremos conseguir eso, tenemos que ser capaces de que todas las características que desarrollamos estén presentes en la nube, que no sea un obstáculo, que el ir a la nube no suponga una merma en las características que yo ya tengo con un SQL Server instalado en mi propio data center. Vale. La parte de Business Intelligence, Analytics, más de lo mismo, es decir, Power BI está teniendo un impacto tremendo en el mercado, lo están diciendo nuestros partners, lo están diciendo los clientes, que es la herramienta, es decir, cualquier formación que organizamos, cualquier presentación de Power BI atrae a muchísimos usuarios porque supone la democratización, por un lado, del BI y, por otro lado, una herramienta que permite conectarnos con cualquier origen de datos y trabajar de una manera sencilla, pero muy flexible, y obtener cualquier tipo de reporte o de dashboard, de panel de control o cuadro de mando directamente desde la nube. Bien, pues todo esto, si a todo esto le sumamos que lo hemos construido en una misma plataforma y que además somos bastante más económicos que nuestro principal competidor, es decir, tenemos bastantes motivos para pensar, oye, ¿por qué no pensamos en migrar ciertas cargas de trabajo a SQL Server? ¿Por qué no apuesto por SQL Server como mi plataforma principal para aplicaciones de misión crítica, ¿no? Porque tradicionalmente, y es cierto, que decir, tradicionalmente la percepción de muchos usuarios es que SQL Server no era la plataforma más idónea para aplicaciones de misión crítica. Eso ha cambiado. Gartner lo está diciendo, esta es la plataforma más que os conviene si necesitáis
lanzar aplicaciones de misión crítica, utilizar aplicaciones de misión crítica. Y bueno, y esto también es un cambio en Microsoft y lo estamos viendo desde que llegó Satya, es decir, el estar abierto, es el ser open, es decir, el decir, oye, no solo quiero que uses Windows Server, pero si tú quieres usar otra plataforma, si tú quieres usar Linux, también podrás usar Linux. Para mediados del año que viene estará disponible SQL Server para Linux también. A esto, junto con el lanzamiento, lo hemos acompañado con una promoción que no hemos hecho nunca jamás antes, que es, a cambio de que contratéis o paguéis únicamente el software assurance, tenéis la licencia gratuita de SQL Server. Esto supone un descuento sobre el precio de lista superior al 50%. Es decir, bueno, podéis hablar con SolidQueue y os podrán explicar con más detalles las condiciones de la oferta. Bien, compañías que se estén transformando y que además están apostando por SQL Server, podemos encontrar muchísimos ejemplos. Recientemente, en el evento de lanzamiento en Nueva York de SQL Server, vimos como DocuSign está utilizando SQL Server para todas sus transacciones, es decir, realizan millones de transacciones por segundo, y además estamos hablando de algo tan crítico como firmar contratos entre diferentes entidades, tiene que ser rápido y tiene que poder ejecutarse de una manera segura, eso es fundamental. Bien, y hablábamos al principio de la presentación justamente que estamos desarrollando todas esas capacidades que os permitirán a vosotros justamente transformar o ayudaros a transformar todos esos datos en acciones inteligentes. Es decir, desde vuestras aplicaciones, vuestros sensores, sabéis que tenemos servicios en Azure de IoT o para capturar datos, servicios que os permiten justamente conectar esas aplicaciones, esos sensores a Azure. Desde ahí, esos repositorios de datos, ese data lake, esas bases de datos relacionales, no relacionales, la parte de Machine Learning, dashboards, visualizaciones, Power BI. Pero luego, ¿qué viene de cara al próximo año? Es decir, viene toda la parte de automatización, toda la parte de acciones inteligentes. No sé si algunos habéis podido ver las últimas presentaciones del último Build 2016 que tuvo lugar a principios de abril, el mes pasado. Visteis que hemos lanzado toda una serie de servicios inteligentes, servicios cognitivos, que llamamos nosotros, que os permitirán justamente conectar a los usuarios con los datos o con la tecnología de una manera muy diferente. Es decir, hasta ahora, cuando nosotros queremos comprar un billete de avión, ¿qué hacemos? Vamos a nuestra aplicación móvil, vamos a la página web de una aerolínea o de un buscador, y lo que hacemos habitualmente es ponemos el origen, el destino, las fechas y nos salen diferentes opciones. Lo que queremos es que sea al revés, que vosotros podáis directamente interactuar con estos sistemas, decirles lo que queréis y que estos os devuelvan la respuesta en función a vuestras características, y que vosotros podáis incorporar a vuestros negocios esos sistemas inteligentes que os permiten conectar de una manera muy diferente con los usuarios. Bien, y no voy a entrar demasiado en los servicios, pero bueno, sobre todo fijaos en toda la parte de la derecha, es decir, toda la parte de Cortana que hemos incorporado, que es nuestro asistente personal, es decir, ya no es una herramienta o un servicio solo para usuarios domésticos o para hablarle al móvil, sino que es una herramienta que vosotros podéis incorporar. De hecho, en Power BI podéis incorporar ya Cortana, es decir, podéis preguntar por el último informe de ventas de una determinada línea de productos en un determinado rango de fechas, y Cortana os va a explicar lo que os va a decir que la información sobre ese informe. Podríais estar en el coche y preguntar por eso, por ejemplo. Pero hemos añadido todas las APIs y todos los SDKs que justamente os permiten dotar de inteligencia a vuestras aplicaciones, a vuestros servicios. Por ejemplo, servicios cognitivos de visión, es decir, si yo entro en una tienda, yo quiero saber, por ejemplo, el usuario si está alegre o no está alegre, si es un hombre o una mujer. Quiero decir, pero si yo tuviera que desarrollar eso, seguramente sería bastante costoso. Pues ya estamos integrando y os ofrecemos que podáis usar todos esos servicios cognitivos. O, por ejemplo, el conectar el voice to text, es decir, el poder justamente traducir a una persona que está comunicándose, volcarlo a texto o al revés, o poder hablar
con los sistemas de una manera muy diferente. Idioma, conocimiento, búsquedas, todo eso integrado. Bien, y una de las cosas interesantes que hemos lanzado y que podéis ver si vais a botframework.com es toda la parte de bots. Sabéis que los bots son esos sistemas que permiten de alguna manera interactuar con los usuarios de una manera pues como si estuvieran interactuando con otro humano, ¿no? Lo habéis visto a lo mejor si navegáis en ciertas páginas, tenéis algunas ventanitas de chat, chateáis y se os devuelve una determinada respuesta, ¿no? Hoy en día sigue siendo algo bastante poco evolucionado, pero justamente hemos desarrollado este bot framework para que vosotros podáis desarrollar vuestros bots y podáis dotarle de esa inteligencia a vuestros servicios, a vuestras aplicaciones, para poder interactuar de una manera muy diferente con los usuarios. Tenéis SDKs, tenéis un catálogo, tenéis todas las herramientas que podéis necesitar y además los conectores, porque si por ejemplo queréis conectar vuestro bot con Skype, con Slack, con el email, con cualquier herramienta, podéis hacerlo y no tenéis vosotros que desarrollar todo eso que a lo mejor no aporta tanto valor. O por ejemplo, integrarlo con ese reconocimiento de lenguaje natural. Es decir, ya os ofrecemos ese lenguaje natural para que podáis incorporarlo. O bien, si vosotros preferís desarrollarlo, lo podéis desarrollar. O si lo queréis combinar con Machine Learning, porque no solo queréis que vuestro bot responda al chat, sino que además sea capaz de mejorar y autoaprender, lo podéis hacer también justamente con Machine Learning, porque podemos, por ejemplo, imaginamos un call center en el cual el usuario llama, está en realidad hablando con un bot que le va a entender, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero si no le entiende, ¿qué pasa? Lo que queremos es usar Machine Learning para ver, oye, no hemos entendido esto que ha dicho el usuario, vamos a retroalimentar el sistema para que justamente el bot poco a poco vaya siendo más inteligente. O bien ir más allá, que ciertos bots hablen con otros bots. Esa es la evolución que vemos en nuestra plataforma de datos y es un poco la vanguardia y es algo que nadie hoy en día puede ofrecer. Bien, voy a terminar con un vídeo justamente relacionado con los bots de una iniciativa que hemos arrancado en Microsoft, se ha arrancado desde corporación, con un empleado que es invidente, en el que hemos desarrollado toda una serie de... Hemos empezado a utilizar justamente todos esos bots y toda esa inteligencia cognitiva para lanzar nuevos experimentos. I'm Saqib Sheikh. I lost my sight when I was 7. Shortly after that, I went to a school for the blind. And that's where I was introduced to talking computers, and that really opened up a whole new world of opportunities. I joined Microsoft 10 years ago as a software engineer. I love making things which improve people's lives. And one of the things I've always dreamt of since I was at university was this idea of something that could tell you at any moment what's going on around you. I think it's a man jumping in the air doing a trick on a skateboard. I teamed up with like-minded engineers to make an app which lets you know who and what is around you. It's based on top of the Microsoft Intelligence APIs, which makes it so much easier to make this kind of thing. The app runs on smartphones, but also on the Pivot Head smart glasses. When you're talking to a bigger group, sometimes you can talk and there's no response, and you think, is everyone listening really well, or are they half asleep? And you never know. I see two faces, 40-year-old man with a beard looking surprised, 20-year-old woman looking happy. The app can describe the general age and gender of the people around me and what their emotions are, which is incredible. One of the things that's most useful about the app is the ability to read out text. Hello, good afternoon. Here's your menu. Good, thank you. I can use the app on my phone to take a picture of the menu, and it's going to guide me on how to take that correct photo. Move camera to the bottom right and away from the document. And then it'll recognize the text. Read me the headings. I see appetizers, salads, paninis, pizzas, pastas. Years ago, this was science fiction. I never thought it would be something that you could actually do. But artificial intelligence is improving at an ever faster rate. And I'm really excited to see where we can take this. As engineers,
we're always standing on the shoulders of giants, building on top of what went before. And in this case, we've taken years of research from Microsoft Research to pull this off. I think it's a young girl throwing an orange frisbee in the park. For me, it's about taking that far-off dream and building it one step at a time. I think this is just the beginning. Pues hasta aquí.